Buenas tardes. Sean muy bienvenidos a esta tercera jornada de conferencias que el Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos, filial San Miguel, ha organizado, ¿verdad? En el marco de la celebración del Día del Contador. Sabemos que el Día del Contador ya pasó, pero nosotros estamos en conmemoración de ese día. Este día le corresponde al licenciado Daniel Nehemías Reyes López estar con nosotros, quien nos impartirá dos importantes conferencias relacionadas con la tecnología y el uso de la inteligencia artificial. Voy a leerles, parte de la hoja de vida del licenciado Daniel Nehemías Reyes López. Y dice que el licenciado Daniel Nehemías Reyes López es licenciado en Contaduría Pública, graduado de la Universidad de El Salvador con una destacada trayectoria profesional y académica en contabilidad, auditoría, tecnología de información, inteligencia artificial aplicada a la formación universitaria. Cuenta con una sólida formación pedagógica en diversas certificaciones nacionales e internacionales, entre las que destacan las relaciones con auditoría de sistemas, ciberseguridad, gestión de riesgos y estándares internacionales. Ha ejercido la docencia universitaria desde el 2009 en instituciones de alto prestigio como la Universidad Centroamericana, es, como la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, donde ha impartido asignaturas como contabilidad de costos para ingeniería, contabilidad gerencial, contabilidad finanzas para ingeniería, seminario de NIT para pymes, seminario de contabilidad de NIT completas y auditoría de sistema. Desde el 2011 forma parte del cuerpo docente de la Universidad de El Salvador, desempeñándose actualmente como docente a tiempo completo en la Facultad de Ciencias Económicas, donde imparte la cátedra de contabilidad de costos 1 y 2, sistemas contables computarizados y auditoría de sistemas. Además, coordina los procesos de graduación de la Escuela de Contaduría Pública desde el 2016, habiendo sido también asesor metodológico y asesor especialista en auditoría y tecnología aplicada. Posee experiencia profesional en ámbitos contables desde el año 2000 y en auditoría desde el 2009, con participación en firmas de auditoría en cargos de asistente, supervisor y gerente actual. Actualmente es socio de una firma de auditoría, desde donde lidera proyectos en auditoría financiera, auditoría de sistema y consultoría de tecnológica. Es además capacitador frecuente en entidades profesionales como el Instituto de Auditores Internos de El Salvador y otras organizaciones públicas y privadas. Tiene altos conocimientos en inteligencia artificial aplicada a la auditoría y contabilidad. Le vamos a dar la bienvenida al licenciado Daniel Nehemías Reyes López. Muchas gracias, buenas tardes. Solo me confirman el audio si se escucha perfectamente. Bienvenido, licenciado. Muchas El gracias. auditorium es para usted. Ok, muchas gracias. ¿Me logran escuchar bien antes de iniciar? Ok, gracias por confirmarlo. Bueno, vamos a ver ahora dos ponencias. Voy a estar muy agradecido, ¿verdad? De su amable atención porque justamente esta primer ponencia tiene que ver mucho con el uso de las tecnologías. Y muchísimo. Entonces vamos a ver cómo logramos hilvanar uno de los aspectos más complicados que tiene la misma. Para eso, pues, vamos a compartir aquí el tema de la presentación. O no sé si me van a ayudar acá o lo comparto yo, ahí me avisan para arrancar. Ok, vamos a compartir por acá la pantalla completa. Vamos a colocar acá y listo. Bueno. La temática que presentaremos hoy, la de esta hora, se llama el impacto del uso intensivo de las tecnologías de información y de inteligencia artificial, más que todo orientado al pensamiento crítico,
a la forma en cómo la información tenemos que validarla antes de entregarla y a la forma en cómo está afectando el desarrollo cognitivo de las personas. Y eso sí creo que hay que considerarlo. En ese sentido, es importante mencionar lo siguiente: la tecnología lo que debe ayudarnos es a ampliar el pensamiento, pero no a reemplazarlo. Y acá les quiero mostrar un impacto que tiene la tecnología que no es malo en esencia, pero ¿qué sucede cuando generamos cierta dependencia a la misma? Me voy a permitir por acá compartir esta imagen y es específicamente para cuando se está aprendiendo a manejar un vehículo. Y quiero colocar acá esta información. Creo que puede verse, ¿verdad? Acá les quiero mostrar el antes. Cómo manejar un vehículo implicaba usar todas nuestras habilidades cognitivas y motoras para ir pendiente del tráfico, atención a los espejos, a los retrovisores, el tener la capacidad de cálculo a la hora de generar distancias, de pasar de un lugar a otro, el control de los pedales, tener las 9:15 en las manos y tal, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante. En ese sentido, permítame un segundo. En ese sentido, es bueno ver la situación que ejercitamos lo que aprendemos a manejar a la vieja usanza. Uno, una percepción, ¿verdad? Y atención al entorno. El tema de poder estimar lo que va a pasar más adelante. Una coordinación visual, el estar pendiente de cada carro que medio veíamos que se movía 1 centímetro o algo así. Y un control preciso del vehículo. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora con los nuevos vehículos que nosotros los encontramos que apoyan la percepción, el cálculo y la maniobra? Sensores a los 4 lados, sensor de retroceso, sensor para no pegar adelante, freno de emergencia, la cámara. Y de alguna manera, ¿qué pasa si alguien que aprendió a manejar un vehículo como la segunda imagen, resulta que por A o B razón le dicen: ahorita tu carro no está porque está en taller o algo, pero está este? ¿Y qué va a suceder? La persona tiene licencia de manejo. Y lo que va a pasar ahora es decir, y es al menos automático. No, este es manual, manual, ¿verdad? Bueno, pero pensemos que es automático. No es automático, pero no tiene sensores, ¿verdad? Este no tiene cámara ni dice, no, híjole, pero si yo para parquearme dependo del pitido que me va avisando, que entre más fuerte pitas porque me estoy acercando y necesito ver los espejos por los puntos ciegos, porque el vehículo que yo tengo, cada vez que yo pongo la vía, se presenta acá en la pantalla la imagen de lo que está alrededor. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Cuánta distancia tengo? ¿Será que le voy a pegar o no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? La gran ventaja es que estas situaciones nos dan mayor información del entorno, eso hay que decirlo, ¿verdad? Nos va a reducir los errores, va a frenar de emergencia el solo. Cuando el vehículo de pronto nos vayamos a ir en una zanjita, nos va a devolver, pero hay un detalle: nos va a generar menor carga cognitiva y nos va a generar más confianza. La situación es cuando dependemos mucho de este tipo de tecnología. Entonces, acá la presentación no está en decir, ¿verdad? Perdón, no está en decir de que es inadecuada el uso de la misma, sino en que también puede reducir la práctica de algunas habilidades que pronto van quedando en el pasado. Si nosotros nos preguntan dónde queda el norte, les aseguro que todos señalan a un lugar diferente, porque ya no necesitamos, o muchos ya no necesitan saber, porque simplemente el modelo de tecnología como Waze o Google Maps le dice: gira a la izquierda, en tantos metros gira a la derecha, en el redondel tome la tercera salida, y aún así a veces me metí en la segunda, era tercera, no pude ni contar bien la salida por ese tema. Entonces, o personas que no pueden salirse en un mapa porque dependen, ¿verdad? Porque desconocen. Entonces, el asunto es ver un tema de equilibrio y justamente de eso trata la ponencia de este día. En ese sentido, es importante mencionar que tenemos 1 hora para platicar y darnos cuenta que la tecnología y la misma inteligencia artificial nos va a fortalecer, pero siempre y cuando nos acompañemos de un pensamiento crítico. Si no lo acompañamos de ese pensamiento, por lo contrario, nos va a hacer retroceder. La idea es no generar tecnofobia, porque también está
generando bastante el hecho de que muchas personas dicen, no, pero ya me cansé, me harté de la tecnología, vamos a prohibir la tecnología, vamos a prohibir la IA en las aulas. No se trata de eso, no vamos a regresar al pasado, no podemos resistirnos al cambio. Hay que aprender a utilizar la herramienta. El tema es que hasta el momento estas mismas tecnologías están dando una fascinación tan increíble que sale una nueva tecnología y nos apantallamos y sale otra que es mejor que la anterior y puede ser que en algún momento generemos una fascinación ciega. Y el asunto es que entre más fácil nos hace las tareas estas herramientas, nos afecta muchísimo el tema del aprendizaje. Entonces acá tenemos que verlo desde un aspecto pedagógico y estarnos preguntando, bueno, ¿y la tecnología de información qué capacidad o qué competencia me está formando? Pensemos en ese caso. Manejar un carro de lo reciente, ¿qué competencia me está formando? Bueno, la habilidad de manejar un auto. Va a ser muy distinto a los anteriores, pero quiero aprovechar esos conocimientos. Mire, es que en la medida que el vehículo me está ayudando muchísimo a la conducción, yo voy más concentrado. Bueno, eso podría ser parte de una gran ventaja de utilizar apropiadamente las TIC. Mis objetivos son en este caso aprender a distinguir del uso pedagógico de la misma acerca de la forma en cómo muchas personas están generando dependencia, así como también comprender la forma en cómo las pantallas y el hacer ese scrolling, ¿verdad? Que estamos así arriba, 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 que simulan mucho cuando las personas están en un casino generando esa adicción, nos van a afectar mucho la memoria. Vamos a analizar casos de países como Suecia, que son países muy avanzados y que han tenido que retroceder en cuanto a la digitalización por los resultados que han dado sus estudios y vamos a aplicarlo mediante temas prácticos, ¿verdad? Para validar información y diseñar algunas estrategias que integran la tecnología, pero para un aprendizaje sin abandonar la parte de pensar de forma crítica. ¿Qué estamos viviendo hoy en día? Vean. Si antes nos quejábamos de que las bibliotecas cada vez tenían menos información y que la información que existía en Wikipedia no era tan fiable, llegó un momento en que la Wikipedia mejoró, los buscadores nos mandaban información por montones, pero ahora lo que tenemos es un hiperacceso, es decir, información sin pedirla. Buscadores, plataformas, videos que nos salen a cada rato. Básicamente tenemos todo a nuestro alcance. Pudiésemos decir, bueno, el profesional, nosotros que no vivimos esta tecnología cuando éramos estudiantes, qué interesante hubiese sido tener ese acceso en nuestro momento. Bueno, depende, porque vamos a ver los problemas que tienen. Yo les aseguro que más de alguno de ustedes, porque yo también lo he hecho, en plena presentación, estando de oyente, nos levantamos, que vamos a tomar agua, perdemos un momento, nos escribe alguien y ahí pasamos uno. La presentación pasó 3, 4, 5, 6 minutos y nos atrapó. Pero al final decimos, ah, no, pero ese tema, ahí nos van a mandar la presentación, ahí nos van a mandar la grabación, pero es porque tenemos un hiperacceso. Entonces, tratamos la manera de dejarlo todo para después. Así que, de alguna forma, es un contexto que hay que aceptar que está. Y el hecho es de que generalmente, antes que nosotros preguntemos, la tecnología ya nos da la respuesta. Y eso es una situación que sí nos está impactando bastante a los educadores, porque a la hora de los eventos, los estudiantes logran a veces hacer validaciones, pero bastante débiles, porque ya el problema ya no es encontrar información, sino es, merece confianza en los datos que estoy utilizando. Entonces, al final podemos tener una respuesta sin haber pensado. Veamos un caso. Supóngase una situación hipotética que yo esté impartiendo clase y de pronto pregunto, vaya, chicos, ¿a qué se refiere digamos, la sección tal o el párrafo tal de la NIF? Porque estoy dando esa clase. Y de pronto un estudiante, el ChatGPT, ¿a qué se refiere tal cosa? Y ¡pum! Sí, sí, Lin, mire, se refiere a esto y tal cosa. No, hey, excelente respuesta me ha dado, excelente. Así deberían hacer todos. Pero al final yo le respondí, yo quedé bien, pero la respuesta me lo dio una IA. Entonces tuve la respuesta, pero no razoné. Aunque a veces se dan casos, y yo lo he visto en el aula, que de pronto, ¿cómo queda el registro contable, chicos? Ali, mire, bueno, lo que vamos a hacer es que el crédito va a ser caja y el débito va a ser almacén. Y yo, ¿cómo? Perdone. El crédito, Lick, el crédito, ese, y yo, ¿cuál es el crédito? Ajá, el crédito, el que va antes. No, ¿y dónde he visto de crédito? Y es porque la guía, cuando uno le pide que le haga la partida contable, crédito contra débito, a saber en qué país utilizan esa taxonomía. Y entonces a veces sí nos damos cuenta, los educadores, los docentes, del abuso de la herramienta.
Pero si de pronto la herramienta devolvió una respuesta adecuada, nosotros pensamos que el estudiante está asimilando, pero no construyó razonamiento. Ah, no, ya contesté, ya está. Ya listo. Si cuando está en la práctica, no todo es examen. Si yo voy a tener el cuerpo de papeles acá, aquí tengo mis apuntes, aquí tengo la ley, aquí tengo la normativa, cualquier cosa me puedo ir allá. Fabuloso. Pero es diferente saberlo y pedirle la herramienta que nos ayude para validarlo a no saber y confiar en la información que nos va a proporcionar. Así que la labor del docente tiene que cambiar, porque el docente ya no va a tratar de enseñar contenido, sino que debe enseñar también a cómo filtrar información, a cómo verificar, argumentar, porque es un hecho que los estudiantes cuando pasan a exponer un tema, últimamente se han visto trabajos buenos, pero con el detalle de la capacidad de razonamiento que ha disminuido. Entonces, el objetivo es que los centros universitarios deben formar criterios para evitar ese entorno saturado que tenemos y que generemos calidad. Entonces, estamos en la era del conocimiento, de la información, pero curiosamente, tener toda la información disponible no significa tener conocimiento. Y es lo que justamente está pasando en el ejemplo que les di. Posteriormente, aquí no hay que decir que si la tecnología hay que usarla o no, es que está y es un hecho, no podemos negarla. El tema es aprender a utilizarla como herramienta, es decir, yo ya sé el tema, ya estudié y analicé y busco datos para ampliar mi conocimiento. Me han pedido un ejercicio y le digo, ok, inteligencia artificial o tecnología, estoy haciendo este ejercicio, comprendo que esto es de esta forma y necesito que me acompañes a revisar si lo que estoy haciendo es correcto. ¿Será que me puedes proporcionar ejemplos basados en la normativa? Te cargo la normativa para que todo sea más amigable. O me puedes simular un caso. Yo lo voy a ir validando uno por uno. Esas situaciones me van a ayudar a evitar que lo que estemos haciendo hoy sea simplemente te cargo la normativa y hacemos un guión, un ensayo, o 10 ideas claves, o preguntas y respuestas. En la medida que reemplazamos la lectura y la escritura, nuestra capacidad cognitiva va a disminuir bastante. Nuestro pensamiento crítico va a estar cada vez ahogándose. Y eso nos va a generar una dependencia terrible. Y como les mencionaba, vamos a simular que comprendemos. Y hay personas que saben también preguntarle a la IA que ahora se han vuelto expertos en opinar de todo en redes sociales. A veces uno se dedica a verlo y dice, esta persona sabe. Si veo que responde bien, de todo opina. Ya cuando uno a veces habla con la persona, de pronto, ok, bueno, quizás es muy tímido o no sé, pero podría caber la probabilidad de que simula comprensión de un tema que a lo mejor no entiende porque le pregunta la IA, lo cual no es malo. Por lo contrario, en una plática de amigos, alguien está hablando un tema interesante que yo no entiendo, mis amigos hablaron de esto y me gustaría comprender de qué se trata porque me pareció interesante. ¿Será que me puedes enseñar? Y lo doy por un adecuado, entonces lo estoy utilizando como herramienta, pero no como sustituto. Ahora, la curiosidad, como mencionaba al inicio, es que nos enfocamos más en tener la respuesta y no aprender. Y es lógico. En un aula, ya que son estudiantes, yo priorizo la nota y evidentemente aprender, porque le dicen, va, ¿qué esperas? ¿Aprender y no pasar? Pasar y no aprender, pasar y aprender. No, pasar y aprender. Pues sí, pero si te tocara elegir entre pasar y aprender, no pasar, o sea, primero me aseguro. Entonces, en el fondo, siempre vamos a tener una expectativa de la aprobación. Entonces, básicamente es, de alguna manera, lo que dice acá la lámina. Lo que queremos es tener un resultado, pero no necesariamente se liga con aprender. Quisiéramos que fuera así. Entonces, las respuestas correctas puede ser que generen falsas comprensiones, un falso positivo. La pregunta es, ¿será que lo puede explicar sin leer? ¿Cómo lo podemos aplicar a la práctica? Si le preguntamos algo, ¿lo sabe defender? Lo primero que hacemos nosotros es que copiamos una respuesta. Listo, cópielo, hágalo. Pero ahora intente explicarlo con su palabra. Pero a veces no entiendo, ¿será que me puedes decir cómo yo lo puedo explicar a la hora de exponer? Entonces ya estamos todavía haciéndolo más complicado todavía. No estamos ejercitando nuestras funciones cerebrales adecuadas. Entonces lo importante es saber explicarlo con palabras propias. A ver, lo que yo entiendo, inteligencia artificial es esto, estoy en lo correcto. Y ahí la misma IA nos va a interactuar. Y luego tenemos que aprender a aplicar, cuestionar y justificar.
Hay gente que dice, mira, yo quiero aprender buenos prompts. Un prompt es la orden o la entrada que le pide a una inteligencia artificial. Y el que pide y el que da buenos prompts obtiene unas respuestas increíbles. Y en una de esas aprende a comprender. Pero hay gente que sí está un poco más complicada. El asunto es que las universidades ahora ya deben mover al estudiante de, estos datos me salieron. Tiene que priorizar más el tema de decir, lo logró comprender, puedo defender la idea. Es un poco más fácil. El otro tema, y aquí yo tengo una situación, no sé si a ustedes les pasa, fíjense que yo tengo, yo no sé si será un síntoma de lo que dicen los psicólogos que tienen los que padecen trastornos obsesivos compulsivos, y es que yo no puedo ver mi teléfono con aplicaciones pendientes. Por ejemplo, si ustedes ven, solo tengo una, que es de la app del GPS del vehículo. Pero hay gente que tiene más 99, más 50, más 60. Yo no puedo verla. No porque necesite estar viendo, sino porque de alguna manera yo siento que cada notificación es, Daniel, estás ahí, te quiero preguntar algo. Y entonces me genera una alerta. Y es que me está escribiendo. Imagínate que la presentación le puse en modo avión, ¿verdad? Y tal, porque de pronto, ping, ping. Entonces, el cerebro, cuando está en modo notificación, reduce la capacidad cognitiva, pues el foco, interrumpiendo mi foco de pensamiento, y empiezo a dividir mi atención. Entonces me genera, ¿qué será? Y al minuto de receso, ahorita empezamos a ver, ¿qué es, qué es, qué es, qué es? Entonces, de alguna forma, hay que reconocerlo, la notificación sí nos afecta bastante. Tanto es así que yo en mis redes sociales les he quitado todo sonido de notificación, excepto a las personas que de pronto tengo un círculo más cercano, que de pronto digo, no, sí voy a contestar. De las demás, tengo una notificación distinta. De esa manera trato de no pensar tanto en esa expectativa de revisión. Yo creo que muchos pueden padecer de eso. Yo no es que tenga, es que no, el asunto es, alguien me necesita. Si alguien me escribió y me tardo 2, 3 horas en responder, a lo mejor le urge la respuesta que le voy a dar, tengo que verlo. Entonces, ahí hay que tener cuidado en ese tema porque estamos fragmentando la atención. Nuestra capacidad de procesamiento se va a reducir. Y el otro tema es que muchos hacemos multitarea. No, mira, ahora me tocó responder en WhatsApp, la videoconferencia. A la par estaba haciendo un trabajo y subiendo unos informes. El humano no es capaz de hacer multitareas. Eso es, los estudios lo han demostrado. No podemos hacer multitareas con el mismo poder de atención, me refiero. Siempre habrá una a la que le demos más atención, pero ¿cuál es el detalle con el uso de las tecnologías? Que sumado a la notificación que nos está atormentando, hace que nuestra capacidad de comprensión sea menos y sencillamente decimos, no, hombre, se lo pido a la IA, todavía relegamos un poco más la capacidad de pensar de forma crítica. Lo otro, en redes sociales abundan unos vídeos que se llaman Reels, videos cortos. Esos videos cortos generan una adicción y yo he visto gente que en redes sociales parte uno de tal cosa. Qué pereza, parte 2, parte 3, no hombre, qué pereza. Alguien que lo resuma. Y que lo que sucede, un video corto premia la inmediatez. Hey, al fin alguien que lo hizo en un minuto lo explicó. Pero en el fondo, a nivel mental, estamos reduciendo la tolerancia a algo grande y nos van a leer un capítulo de un libro. No, Dios mío, 22 páginas, no. No, no te las voy a leer. Olvídate que las voy a leer. Y es de alguna forma el impacto que genera también el hecho de que nos acostumbramos a videos cortos. Bueno, el otro tema son los chat y redes, que eso pues genera un problema de dispersión, ¿verdad? Evidentemente que nos distrae muchísimo y de alguna forma pues hay que decirlo que lo que tenemos que mantener es una atención sostenida. Yo sé que es muy difícil trabajar acá en línea, ¿verdad? Porque siempre habrá, o sea, nadie está de los 70 y algo que estamos conectados, nadie está así, no, está escuchando completamente todo y estoy absorbiendo. Siempre habrá una distracción. Está en su casa, hay ruido de fondo, hay ruido de la calle, usted mismo podría estar viendo algo. Entonces, de alguna forma, limitamos la atención. La atención, si es sostenida, es decir, si mantenemos nosotros la concentración, nos va a generar aprendizaje profundo. Y viera qué cómico, hay una área de la inteligencia artificial que se llama Deep Learning, aprendizaje profundo, y se asemeja a cómo nosotros aprendemos así, a través de atención sostenida.
Y es bien curioso que la misma IA nos está fomentando a que tengamos menos aprendizaje profundo y ellos sí la están utilizando, obviamente de manera no humana, ¿no? Entonces, ese es el tema. La universidad generalmente nos exige continuidad mental, que leamos, que razonemos, que analicemos, que escribamos. Yo siempre había sido durante mucho tiempo enemigo de tanto papel. Yo decía, yo los trabajos solo digitales. En la medida de lo posible, sí, pido trabajos digitales, pero en alguna forma es bueno también verificar que en cosas importantes se escriban. La tecnología no siempre nos va a distraer, pues hay que decirlo. El tema es cuando está compitiendo contra nuestra atención. Pero si nosotros fragmentamos la atención, que la tele, que el teléfono, que una tarea, que otra, al final, ¿qué decimos? No, hombre, hice de todo, decimos. Hice de todo ahora. ¿Y qué hiciste? Atendí, mira, mientras revisaba un informe, estaba respondiendo clientes, estaba respondiendo correos, y de pronto el adjunto no viene. O de pronto le mandamos el chat al otro, o qué sé yo. Y eso es el tema del mito de la multitarea. Si bien es cierto, las computadoras sí son multitarea, nosotros no. Nosotros no. Nuestro cerebro no aprende todo al mismo tiempo. Tiene que ir por etapas. En la clase generalmente tenemos que aprender a escuchar. En WhatsApp generalmente solemos responder. En los PDF solemos leer, en la IA consultar y en la red social mirar. Entonces estamos escuchando, viendo un PDF, consultando la IA y mirando redes sociales. Entonces, de alguna manera, sí nos fragmenta mucho. Porque él hice de todo, porque al final puede ser que alguien hizo de todo. Mira, contesté correos, hice todo lo que tenía que hacer. Pero ¿cuál es el problema? La tasa de errores puede aumentar. La retención de datos, mira, ¿y qué decía tal correo? ¿Lo revisaste? Es sí, ¿y qué le contestaste? No, pero ya le contesté, ya voy a ver, pero sí le contesté. Y de pronto va a ver, sí le contesté, sí fue correcto lo que le hice, pero ya no lo retuvo. Entonces, hay un señor alemán, ¿verdad?, que nos va a ir tocando la puerta de pronto y nos vamos a preguntar por qué, el Alzheimer. Entonces hay que tener cuidado. Ahora, ¿qué otra cosa está pasando? Y créame que yo comprendo mucho, porque en un principio yo decía, no, yo leer libros ya no. Y créame que he tenido que volver al libro físico. Porque vean, eso de estarle haciendo así y así y así. Los estudios, los psicólogos dicen eso es muy parecido a lo que hacen las personas que van a los casinos y por eso muchas aplicaciones, básicamente así funciona el desplazarnos. Cuando leemos en forma scrolling, es decir, está andando para arriba o con el mouse, ¿verdad? Moviendo ahí el scroll del mouse, generalmente no buscamos leer, buscamos palabras claves. Mira, buscar el artículo que habla de sanción por el tema de no llevar inventario, como lo dice el código. Hay inventario, sanción, palabra clave. Pero otro que tiene una lectura profunda dice, no, mira, del 142 te habla del llevar inventario y el 142A te va diciendo todos los elementos que debe llevar en ese sentido la tarjeta misma. Así que allá por el 240 y algo, empezá a leer que poco a poco llegarás. Entonces, de alguna forma, la lectura tipo scrolling es muy superficial. Nos saltamos párrafos, buscamos palabritas claves, control F, buscar palabra, o copiamos, pegamos, o pedimos, mira, resumímelo a la IA, pero el asunto es que no lo comprendemos. No es lo mismo como cuando estamos identificando un argumento, lo ponemos a prueba, revisamos supuestos, confrontamos, comparamos autores, queremos ver si lo que hemos comprendido y si algún docente acá me dará la razón, que cada vez que preguntamos en una clase hay dudas, no, todo bien, y uno se pregunta, ¿o soy tan bueno o realmente no me comprendieron? Voy a asumir que soy muy buen docente. Podría ser que es un buen docente, pero el asunto es que a veces el estudiante no pregunta porque a lo mejor el grado de atención que le puso no le da lugar a decir, no, que yo la verdad que como 15 minutos me perdí de la clase y si le pregunto, no, mejor no, ahí después voy a leer. Entonces, ahí donde viene la situación. Ahora, ¿qué es lo importante en estos casos? La evidencia que nos da la ciencia es que en la forma en cómo nosotros aprendemos a leer de forma adecuada nos va a ayudar a comprender. La lectura digital no es mala, para nada, pero sí puede generar distracción y vamos a ver un par de estudios.
Justamente aquí tengo un estudio que hicieron por ahí unos suecos y unos noruegos, se los voy a compartir por acá. Creo que esta es. Acá está. El papel versus la pantalla. Hicieron un estudio de 72 estudiantes que estaban en 10.º grado, más o menos por edades de 15 años, lo pusieron a leer de forma aleatoria y necesitaban ver la capacidad de comprensión, a leer en PDF y a leer, en este caso, en papel. No era mucho, 2.000 palabras. Se le hicieron diferentes pruebas, pruebas de comprensión, lectura de palabras, vocabulario, y el detalle fue que a la hora de analizar los resultados, el que leyó en papel, muy bien. El que leyó en pantalla tenía menos capacidad de aprehensión del conocimiento. Repitieron el estudio en otros centros y le dio igual. Repitieron el estudio en otras instituciones y el resultado era el mismo. Ahora bien, dicen los estudios, en la medida que nosotros agarramos un papel, de alguna forma estamos teniendo como más capacidad de leer todo lo que está acá porque tenemos más estabilidad espacial, ¿verdad? Es decir, la pantalla generalmente no nos permite ubicar la información. Y muchas veces pasa que con uno en papel, es que está mal escrito el nombre, pero uno lo ve en físico y en qué página estaba, no me recuerdo, y empezamos a scrollear, ¿verdad? Entonces, la interfaz digital de alguna forma puede afectarnos la parte cognitiva y el aprendizaje profundo se disminuye. Entonces, la digitalización no es mala, ¿verdad? En sí. Pero cambiar de papel a pantalla sí que ha demostrado de que modifica la forma en cómo yo aprendo. Así que, de alguna forma, los estudios recomiendan de que en la medida de lo posible pudiese ser más fácil leer en papel. No estoy diciendo a todos ustedes que se vayan a leer los libros a mano de nuevo, pero de alguna forma de algo progresivo, podemos ir de a poco yéndonos al papel. Muchas personas que ya estamos un poquito grandecitas, ya el leer en pantalla nos afecta, ¿verdad? Por la presbicia, por la miopía, y a veces nos volvemos al papel más por la fatiga visual que nos genera la pantalla, pero en el fondo estamos ganando doble. No deterioramos más la vista, pero estamos teniendo mejor comprensión. Y como así fuimos formados, no dependemos tanto de eso. Pero para los chicos que están acá viéndome, créanme que sí, no quisiera estar en sus zapatos en decir, no, hombre, este me está diciendo que vaya a volver a traer los libros. Imposible, ¿verdad? Pero no va a negar que es muy difícil estar concentrado leyendo algo en una pantalla porque siempre va una notificación que nos intenta distraer. Entonces, el avance tecnológico no siempre está casado con el aprendizaje. En ese sentido, quiero mencionarles lo siguiente. La pantalla, pues sí, facilita la búsqueda, pero el papel nos va a ayudar a sorprender, ¿verdad? A ver si en realidad todo esto vale la pena. Y aquí hay algo bien interesante. El organismo como la OECD ya había hecho un par de exámenes hace varios años. En 2018 hizo uno, 2022 hizo otro, y dentro de ese informe reportó que los mismos estudiantes habían dicho de que cuando estaban en sus clases de matemática y estaban recibiendo la clase de matemática en una app con aplicaciones para cálculo matemático, se distraían mucho y eso les afectaba. Ese estudio reveló datos muy tristes y es que había habido un retroceso en la capacidad cognitiva de los estudiantes de 2022 a 2018. Y curiosamente es la generación que tiene más acceso a información. Entonces el estudio lo que dijo es, no vayan a prohibir tecnología, sino que lo que tienen que ver es mejorar la atención. El dispositivo no es el problema, es una herramienta. El tema es que puede ser un foco de distracción. Entonces, cada institución va a tener que identificar para qué uso le va a dar la tecnología al estudiante. Algunos expertos en inteligencia artificial, cuando les cuestionan hasta qué edad hay que darles IA a los chicos, les dicen, no, menores de 9, 10, 12 años, no.
Es más, ni computadoras deben darle, ¿verdad? Eso es lo que ellos dicen por el tema del impacto que ellos han visto. Entonces la tecnología debe tener un propósito, no debe ser utilizada así como hay que comprar tecnología porque es importante, pero no la sabemos utilizar. Miren, Suecia es un país muy avanzado tecnológicamente. Los suecos habían hecho experimentos y habían digitalizado todo su sistema educativo, todo en aplicaciones móviles, nada de cuadernos, todo digital. Y el tema es que cuando vieron en sus estudios que habían sido referentes a nivel mundial en tema de accesibilidad, en tema de estudiantes con unos promedios muy buenos, resulta que tuvo un retroceso aproximadamente de 2 años, cuando analizaron los resultados que tenía el impacto de una generación que había sido, digamos, digitalizada la educación. Entonces gastaron millones de dólares y el estudio lo que les reveló es, señores, en la medida en que la persona escribe, se están activando diversas funciones, pero diversas funciones cerebrales. Entonces, eso es bien importante. Hay una prueba que hicieron los suecos, la prueba Pearce, que es para niños de cuarto grado, que demostró ese gran retroceso. Y decía, la gente, los niños han perdido la capacidad de lectura y evidentemente la capacidad de comprensión y tampoco pueden resolver tanto como los de antes. Por primera vez ha habido un retroceso y los suecos se alarmaron y ahorita están invirtiendo más de 100 millones de euros en volver otra vez al papel. No lo hicieron evidentemente con mala intención, pero se dieron cuenta el impacto que ha tenido en la capacidad cognitiva del estudiante. Ahora, ¿qué está haciendo Suecia? Bueno, volvimos al libro físico y fomentando la lectura profunda, pidiéndole a los estudiantes que lean, que se paren en voz alta, que lean y que luego le dicen qué entendió, que se vayan de nuevo a buscar libros y que la biblioteca sea de verdad una biblioteca y no un sitio turístico. Y también están reforzando el hecho de escribir a mano y hacer cálculos a mano y de pronto irlo digitalizando de forma gradual. Creo que esa es una gran ventaja. ¿Qué otros países? Vean, Francia en 2018 prohibió también el uso de dispositivos y está haciendo incluso en todos los lugares donde Francia tiene sus liceos franceses, lo está implementando. La UNESCO había reportado que ya casi 80 países también estaban rebajando mucho el nivel de acceso a tecnología dentro del aula, prohibiendo los smartphones en las escuelas. En país, o antes llamado Holanda, hoy Países Bajos, también tiene restricción de uso de esa tecnología, a menos que sea para un uso especial. Estados Unidos, por lo contrario, acaba de decir que está dándole a cada estudiante estadounidense su laptop, su tableta, combinado con su smartphone y acceso a bibliotecas digitales, y los suecos les están tocando la puerta y le están diciendo, aquí te estoy dando mi ejemplo. Vamos a esperar a ver qué resultados le da a Estados Unidos. Y eso es importante verlo, porque restringirlo no va a solucionar el problema. Entre más se restringe, más va a buscar uno tener acceso a lo prohibido. El tema es que hay que entender de que tenemos que buscar proteger que el estudiante esté prestando atención y que también mejore la relación interpersonal. Parte de las competencias blandas que se han perdido es la capacidad de comunicación. Le llamamos a alguien, "Este me está llamando", y y le cortamos. Y le escribimos un WhatsApp, ¿qué querés? Mira, un audio de 2 minutos. Y WhatsApp nos ha dado una función para transcribirlo, a ver que me lo transcriba, ¿verdad? Porque estar escuchando, imagínense el nivel que hemos llegado, ¿verdad? Que la gente ya no le gusta que le llamen, mejor que le envíen un audio. Entonces, y eso es un impacto directamente de que no queremos que nuestra mente esté pensando. ¿Por qué? Porque estamos en multitarea. Es que me hable ahorita, estoy ocupado aquí, allá, y que es delicado ese tema. Ahora, el impacto cognitivo. Mire, esto es bien interesante y de hecho aquí tengo mi apunte, ¿verdad? Porque esto me costó entenderlo, pero el estudio lo que dice es que el aprendizaje no ocurre de forma automática. Lo que los expertos dicen es que mientras nosotros estamos poniendo atención, inmediatamente entramos en contacto con la información. La memoria empieza a captar todos esos datos y de alguna forma la retenemos
Y en la medida que alguien nos dice, por favor, lea este párrafo, estamos de alguna forma razonando la combinación de lo que están hablando, de lo que dice la lectura. Eso nos va a ayudar a nivel psicológico de desarrollar el autoconocimiento y de alguna forma nos va a ayudar a organizar el estudio. Eso se llama autorregulación, a resistir de una distracción y después que nosotros seguimos el ciclo de poner atención, que nuestro cerebro lo capta, que la lectura nos ayuda a retener, nos ayuda a pensar y que eso va a generar aprendizaje profundo. Entonces, en esa medida vamos a aprender a cuestionar, a decir por qué y por qué, y luego a poder argumentar. Y así vamos a aprender a responder. Entonces, y es bien curioso. Como les digo, una de las técnicas que utiliza la IA es aprendizaje profundo. Y a nosotros nos está disminuyendo el aprendizaje profundo. Curioso, ¿verdad? Pero es el tema de que a veces utilizamos un machete para estar pelando un mango, ¿verdad? Es decir, estamos utilizando una herramienta tan poderosa para actividades demasiado simples y eso nos puede afectar. Bueno, importante ver que la memoria también nos está impactando mucho. Antes era bien común que uno se aprendiera los números de teléfono de todo el mundo. Ahora a veces hasta el nuestro nos cuesta aprendernos y empezamos a buscar en dónde está nuestro número telefónico. Y el tema es que también las mismas herramientas de ella hasta nos la ponen fácil. Antes usted buscaba en Google y ahora empieza a preguntar algo y la IA ya le da la respuesta a una pregunta que usted no había hecho. Los nuevos motores ahora ya no son de búsqueda, ahora son de IA. Cuando usted empieza a buscar algo en Google, curiosamente lo primero que le responde es Gemini, la herramienta de ellos. Entonces sí tenemos el detalle de que las mismas herramientas también como que nos están orientando a ese uso, hay que aprender a regularlo. Ahora, el otro tema es en qué momento utilizar la IA y ya voy a irme al siguiente tema de la otra hora. Bueno, para liberarme un poco del estrés del trabajo, para que me haga cálculos que yo ya sé cómo se hacen, pero la IA que me lo ayude, o la tecnología, no hablando solo de IA, porque me he centrado mucho en IA, pero tecnología en general. Porque de alguna forma me va a reducir. No es lo mismo que yo haga un cuadro de amortización a mano a que le pida a Excel que lo haga mediante una fórmula de función matemática. Le puedo pedir a estas herramientas que me propongan ejemplos para yo validarlo y eso me va a ayudar a decir, hey, búscame fuentes bibliográficas de fuentes reconocidas y veraces. A estar evitando leer, a evitar redactar sin citas, a aceptar lo que la misma herramienta da y eso sí nos va a ayudar, nos va a afectar, perdón, bastante. Entonces, las IA se han hecho para automatizar tareas. El tema es que estas no deben ser tareas para automatizarse. Y ese es el asunto interesante. Bueno, el otro suceso es que se está dando mucho aprendizaje superficial. Es un falso positivo. Generalmente los estudiantes producen buenos contenidos, pero ya no tienen esa capacidad de comprensión lectora. Leen muy rápido. Copiamos y pegamos y después nos quedamos pensando si eso estuvo bien o después lo vamos a validar. Le decimos a ella, resúmime esto, por favor, porque es mucho. Así, con gusto, ahorita te lo resumo. Lo otro es que aceptamos todo sin cuestionar y ya vamos a darnos cuenta de cómo la IA nos afecta mucho en eso. Al final genera trabajos bonitos y lo he visto a veces que este trabajo está poderoso. Quiero escuchar la exposición y me dice, no, parece que ha estado totalmente desconectado el expositor. ¿Será que no hizo el trabajo? Y sí, lo hizo, pero no tuvo aprendizaje profundo, sino lo tuvo muy superficial. Entonces, también nos estamos topando de buenos trabajos. El mismo estudio revela eso y está diciendo de que están generando mejores documentos, pero poca capacidad de aprendizaje. El mismo estudio revela, como le mencionaba hace unos minutos, en la medida que usted genera la traza, escribe, su motricidad fina la está mejorando y eso le va a ayudar a coordinar la vista, ¿verdad? Con la mano, nuestros controles motores. Los contadores, como tal, ¿verdad? Somos personas que desde los inicios
nos etiquetaban como personas de una buena lectura. Me decía mi profesor de caligrafía, Reyes, me decía, vos no vas a ser contador, pues el 99. ¿Y por qué? Le decía yo al profe, esta tu letra toda pateada. Me decía, sí, la verdad que tiene toda la razón, pero mira, a mí no me enseñaron, a mí me pasaron de prekinder a primer grado, no, de prekinder a preparatoria, no me enseñaron esa parte de motricidad fina, no puedo ni dibujar, hasta con el compás me sale pando el círculo y me dice, vas a ser un mal contador si los contadores se dedican a eso. Y le digo, ay, mire, le digo, tal vez las computadoras nos ayudan, y bendito Dios, las computadoras nos ayudaron, pero cada vez que yo escribo a mano, hasta me duele a veces por la fuerza que hago y digo, no, tengo que acostumbrarme. Pero de alguna manera uno siente que escribir lo ayuda. Y se ha fijado que los contadores explicamos con las T, y las T en ningún software contable aparecen, ¿verdad? Porque la manera en cómo nosotros hacemos eso en la pizarra nos desarrolla motricidad fina, nos ayuda a procesar mejor y nos ayuda a memorizar. Entonces el asunto es combinarlo, ¿no? No podemos cambiarlo de la noche a la mañana. Hagamos esquemas. ¿Le podemos pedir a la IA que me haga un esquema? Sí, fabuloso. Pero una vez que yo comprendí el tema, pero primero lo haría yo. La ficha, primero la hago yo. El resumen, primero lo hago yo y después lo comparo. No, este resumen que hice no está bien. La IA me ganó. No, no es posible. Yo quiero corregir a la IA. Eso es lo importante. IA generativa. Mira, ya falta poco. Ya tenemos casi para la segunda hora. Pero yo voy a dar la siguiente temática. Y acá lo importante es el salto de buscar a delegar. Como les decía, el buscador antes servía para buscar fuentes y hoy no solo busca fuentes, sino que nos da ya todo hecho. Y vamos a ver varios ejemplos. Entonces, el riesgo no es usar la tecnología, ¿verdad? Y si no es usarla antes de pensar. Bueno, en ese sentido, ¿cuáles son los riesgos que tiene la IA generativa, que es un tipo de inteligencia? Primero, chicos, ustedes deben entender, chicas, que la inteligencia artificial genera alucinaciones. ¿Y ese término qué significa? Bueno, quizás para eso hay que comprender que las herramientas de inteligencia artificial en realidad mm, no saben como uno. Simplemente todo lo hacen como inferencia estadística. Uno le pregunta, ¿qué es contabilidad? Y en términos de milisegundos se va a buscar en todas las bibliotecas respuestas generalmente aceptadas y la devuelve. Sí sabe qué es contabilidad. ¿A qué se refiere el tema de revelación de las notas explicativas? ¿Me lo puedes explicar? No, mira, qué bien lo explica, sí sabe. Lo hace a pura estadística inferencial. Y usted sabe que la estadística lo que dice es que si usted tiene 5 carros y yo uno, los dos tenemos tres. La gran ventaja de la IA es que trata de buscar respuestas demasiado coincidentes, pero siempre hay una probabilidad que le dé una respuesta que nada que ver. Eso se llama alucinación. Y nos ha pasado varias veces que hasta usted mismo dice, no, esta respuesta nada que ver. Me habló de un código chileno y de un artículo que no, por gusto. Eso se llama alucinación. Pero ese sí usted sabe. Y si usted no sabe y le cree, ¿y sabe cuál es el gran problema? Que de la alucinación hay un paso a otro término que se llama confabulación. La confabulación es que la IA tiene que rellenar y darle una respuesta para todo. En la confabulación mezcla 1000 verdades y una mentira. Y es más difícil descubrir un mentiroso que solo dice una mentira de 100 verdades que un mentiroso compulsivo. Cuando la IA alucina, lo detecto fácilmente. Cuando la IA confabula, créame que convence hasta el más dudoso. Inventa citas, porque no sabe decir no sé. Inventa autores, referencias, y uno dice la voy a ir a buscar. No, no dice eso, y uno dice buscar, revisar. Entonces sí, pero eso sí usted sabe. Y a veces nos pasa hasta los que sabemos del tema. Y dice, y esto es cierto. Y a veces sí, la IA me da una cachetada de realidad y me dice, sí, lo has hecho mal todo el tiempo. Y dice, sí, lo hizo mal todo el tiempo. No confabulo, pero a veces, no, si yo nunca lo he hecho de esa manera. Y ya, revisa, por favor, comprobase esto y esto. Sí, tienes razón, me equivoqué. Y si yo no la cuestioné, dejé pasar la confabulación, la cita inventada. El sesgo de automatización es que algunas IA ya están programadas para decirnos
cosas que no nos van a doler. Calificame el 1 al 10, nunca lo va a calificar con 5. Hay gente que le está poniendo análisis de rostro para que le determine, ¿verdad? Su nota. Y nunca le pone 4 o 5, de 8 para arriba, de 7 para arriba, porque tiene un sesgo. Temas de depresión, temas de psicológicos. Siempre va a tratar de ser amable con usted, pero también tiene sesgos con base en estadística, que ni se los cuento porque es funable, como dicen los chicos. El otro tema es la alta dependencia, ¿verdad? Y el otro es que a veces confunden mucho los autores. Ese es el tema. Y pues evidentemente, pues la compresión es bien débil. ¿Qué beneficios da cuando yo la utilizo con criterio? Mire, se me vuelve un secretario ideal, un tutor, un agente inteligente increíble. Y uno dice, no, hombre, aquí ya me ahorró hacer estos procedimientos de auditoría, estas pruebas analíticas, ya le metí todas las variables y ¿qué me ayudó? Me retroalimenta, mira, sacame la base legal, te cargué el código tributario, yo pienso que es esto, por tal y tal cosa, retroalimentame y te dice, sí, te voy a generar un borrador para que lo revises. Me hace simulaciones, ¿qué pasaría si decido hacer esto? Me ayuda a organizar, a hacer esquemas, a contrastar información, o decir, dime por qué estoy equivocado, pero revisa fuentes verificables. Entonces creo que es una gran cosa, utilizada de forma responsable. Miren, yo he visto empresas que están haciendo negocio con la IA porque la saben usar. Semáforos del uso de inteligencia en las universidades. Primero, hoy tenemos una ley de fomento de la inteligencia artificial que establece de que se valida y se aprueba el uso de la IA a todo nivel, pero con supervisión humana y con declaratoria. Cuando una decisión la tomó la IA, yo tengo que declarar que lo usó la IA. Pero hacerlo parecer como mío, cuidado. Ahora también, docentes, cuidado también ustedes, porque yo le pongo un párrafo que acabo de hacer a la IA y le digo, ya, mejorámelo, solo, y a veces la IA me dice, te sustituí un punto y coma y te agregué aquí, te quité este modismo y te le puse aquí este conector. Solo fueron 3 cambios. Se lo pongo a otra IA, 100% hecho por IA. Entonces la IA también eh, tiene falsos positivos. Yo le puse mi trabajo de graduación y resulta que dice que tiene como 82% de hecho por IA y no existía ese nivel de IA en esa época. Entonces, y eso es porque muchas de mis fuentes de mi trabajo de investigación de grado eran tomadas de la red, de bibliotecas. Entonces, consulta la biblioteca y considera que está hecho por IA. Entonces, esos falsos positivos, no, usted no puede entregar algo como propio, ni inventar nada, ni sustituir lectura básica. El otro tema importante es si la IA le va a resumir, valídelo siempre, no se quede con eso. Si le va a pedir que traduzca, sí créame que ha mejorado mucho, pero incluso la traducción de términos financieros para el caso nuestro, de nuestra profesión, si a veces queda mucha ambigüedad. A mí a veces me ha confundido flujos de caja con estados de flujo de efectivo. El tema también cuando le pido que me genere ideas, tengo que adecuarla a la entrada, o sea, el prompt. Y lo mejor es preguntarme a ver qué tanto sé. O dame un ejemplo, quiero revisarlo. O debatamos, si fueras tú mi profesor, mi evaluador, ¿qué preguntas me harías? Ayúdame a ser un poco más claro en este contexto. Bueno, la autoría de información, el método se llama 3C+B. ¿Qué significa? Primero, pedirle a la IA, mira, todo párrafo que me vas a dar, decime quién lo dijo, citame el autor, la institución, qué año, así tipo APA. Lo otro, preguntemos que si el texto que estamos generando, ¿para quién es? ¿Para una tarea, para una investigación, para una revista o solo para autoconocimiento? Dependiendo de ese contexto, va a necesitar afinar más el uso de estas herramientas. Lo otro es decir, busca contrastes de información para asegurarme de que no estás alucinando o confabulando. Y lo otro es, verifica siempre que la información sea de una fuente fidedigna y que no esté violando derechos de autor. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es validar. Miren, no es tan alejado de la realidad. Se han fijado ahora los software contables. Los software contables antes, contabilizar compras, contabilizar venta, contabilizar planilla. Y los nuevos software RP ya están las partidas hechas. ¿Qué le toca al contador? Validar partidas contables. Ya no hace partidas en los nuevos RP. En SAP, todas las partiditas hechas. En los libros de venta ya hechos, los anexos ya hechos.
Imagínense que yo solo me dejo ir y cargo el anexo y lo subo. Híjole, ¿verdad? Qué atrevido sería. Para cuando haga un trabajo, una exposición, una tesis para su vida profesional, cuando usted haga una aseveración, pregunte quién lo afirma, de dónde sacó la base, qué autoridad tiene esa cita que va a hacer para reafirmar esa tesis. ¿Está el dato actualizado, no? ¿Se buscó una contrarrestación? ¿Puedo defender la idea porque la hice con esas herramientas? ¿Será que soy capaz de defenderlo? Algunas preguntas las puedo, digamos, implementar, ¿verdad? Cosa que es interesante. Bueno, competencias universitarias para una era de inteligencia. Primero, claro, pensamiento crítico, creo que es de lo más importante en lo que trata este tema. Lo otro es aprender a leer con análisis, fomentar la escritura. Los alumnos en mis clases toman fotos y les digo, ¿sale guapo en la foto? Porque miren, si se quedan con la foto, va a quedar en una galería y a la hora de analizarlo, ya no la van a pasar al cuaderno. Es mentira, si no lo hizo en el aula, no lo va a hacer después. La foto le va a quedar borrosa, se va a distraer porque se le interpuso otra. No, escríbalo. Y créame que ese es un hack que sirve. Lo otro, aprenda a argumentar, a defender sus ideas, a utilizar herramientas como resolución de problema. Aplique la ética, no haga parecer de su autoría algo que no lo es. Conozca tecnología, es muy importante que conozca las tecnologías, pero de forma de alfabetización y no de forma solo de distracción. Valide siempre, aplique la metacognición, es decir, de comprobar todos los datos, aprenda a hablar. Tenemos un problema ahorita de que ya nos cuesta mucho exponer, podemos saber, pero tenemos timidez. Eso podría ser un tema de psicología, pero otra cosa es que no podemos comunicarnos oralmente porque no estamos seguros de lo que hemos escrito, porque nos ayudó la herramienta y no sabemos si podemos sostenerlo. Aprenda a ser creativo de forma responsable. Recuerda que para un contador la contabilidad creativa ya no es algo bonito, ¿verdad? Entonces la universidad debe formar usuarios de tecnología, pero formadores de juicio. Docentes, docentes, aprendamos a que el estudiante primero piense, después que piense, consulte y después que verifique. Y nosotros hagamos lo mismo, porque también hay estudiantes que sí son listos, sí saben hacerlo ahí ya, y nos van a decir, Lick, fíjese que ahí sí creo que hay unos estudiantes que nos lo van a decir calladitos, otros nos van a decir en público y hay que tener en cuenta ese tema. Actividades didácticas de alto impacto. Bueno, primero, como ya les mencioné, lectura profunda. Compare fuentes siempre. Aprenda a exponer. Exponga frente al espejo a ver qué tan bien lo hace. Cree bitácoras de aprendizaje, crea un checklist. Haga debate con compañeros. Hágase una autocalificación con rúbricas. No se preocupe tanto por qué tan poderoso quedó el documento, sino qué tan nítida quedó la calidad de información. Antes que le pida un resumen en la IA, léalo. Consejo sabio. Su IA que sea su tutor, pero que no sea su escritor. Desconfíe siempre de una respuesta que esté casi perfecta porque la confabulación nos puede hacer pasar un mal rato y un bochorno. Pero puede decirle a la IA, hey, IA, te voy a exponer durante 3 minutos y me calificas, decime qué errores cometí, qué muletillas dije y todo ello. Dígale a la IA, esta es mi idea, ¿qué piensas? Estas son las citas que hice, ¿será que las puedes validar? Revisemos apuntes, carguémosle apunte. Aceptemos también de que hay cosas que son muy difíciles. La IA nos puede ayudar a nosotros, pero no puede aprender por nosotros, ¿verdad? Y bueno, aquí son preguntas retóricas. ¿Qué riesgo nos trae a nosotros usar la IA para estudiar? Bueno, muchos, ¿verdad? Ya lo vimos. Aprenda a responder usted cuáles son los riesgos. Lo otro es, eh, trate de comparar una respuesta hecha por ella a una respuesta hecha por usted. A pesar que cometamos muletillas, errores de redacción, es más genuina la respuesta suya porque analiza la comprensión. Y lo otro es, siempre díganle a la IA que verifique fuente, que tome evidencia, que analice sesgo y que nos ayude a ser mejor. El tema es que la mejor educación no va a ser la que use más tecnología, sino la que nos ayude a formar criterios. Porque aquí el desafío no es elegir entre tecnología y humanidad, sino equilibrarlo.
que nos ayude a comprender, a acceder de forma adecuada, que nos acompañe en la lectura, y la universidad que nos ayude a formar profesional que sea capaz de pensar, juzgar y decidir. Más herramientas, sí, ¿verdad? Pero menos pensamiento, no. Y bueno, tener una respuesta no significa haber comprendido. Para los docentes es bien importante eso. Aprendan a desconfiar también de una respuesta tan poderosa. Más que todo cuando son clases en línea. La IA nos puede ayudar a estudiar muchísimo, pero, como insisto, no lo va a aprender por nosotros. Hay unas personas que dicen algo bien duro y dicen que el nuevo analfabeto universitario es quien no va a poder verificar lo que la herramienta nos entrega. Nos va a ayudar a pensar, pero si sustituye nuestro criterio, ¿qué será de nosotros? Vamos a decir sí a todo porque no sabemos y nos van a llevar por negligentes o por defraudadores y quizás solo fue negligencia por no aprender a hacer las cosas. Alguien decía ahí, pienso, luego existo. No, ahora sería primero pienso, luego consulto y finalmente verifico. No lo haga al revés. No diga, primero voy a consultar, después voy a pensar. Eso creo que es importante. No sé si habrá alguna duda antes de irnos a la siguiente ponencia, ¿verdad? O nos tiramos de una sola vez a la siguiente. Vamos a ver por ahí los chats. Ya, ya. Sí, dice la IA crea una falsa brillantez, es correcto. Una falsa percepción. Ese es correcto. Bueno, si tienen dudas, por favor las escriben, yo voy a estar atento a verlas. La siguiente temática tiene que ver con lo contrario. No, ya no es solo regaño. Ahora les voy a enseñar, chicos, colegas, cómo utilizar una herramienta de inteligencia artificial como debe ser. Yo sé que para muchos podrá ser un poco repetitivo. Les ofrezco las disculpas del caso si alguien ya lo conoce, pero algo les voy a ayudar. Eso es usarlas como apoyo académico para ciencias económicas, para contaduría pública. ¿Qué lema le he puesto yo? La fuente es la que manda. Y la IA lo que nos va a hacer es acompañarnos. Miren, cuando yo salgo de mi casa para la universidad a dar la clase, tipo 5:20 de la mañana, veo dos tipos de personas cuando van con sus mascotas. Personas que van bien tranquilos, viendo para todos lados, hasta consultando el teléfono y la mascota a la par de ellos. Pero veo uno que la mascota los está paseando a ellos. Y así me imagino a esas personas que dejan que la herramienta lo guíe. Nos pega una arrastrada y vamos a ver cómo realmente evitar caer en esos inconvenientes. La fuente es la que tiene que mandar y la IA nos va a ayudar muchísimo. Bueno, acá en este tema anterior vimos cómo la tecnología nos está afectando en la atención, en la memoria y en el pensamiento crítico, pero ahora vamos a aprender a utilizarla de una forma académica y practicando. No les quiero enseñar a hacer mejores tareas con IA, quiero enseñarle a estudiar mejor con IA. Porque para hacer tarea, créanme que quedan poderosas. Pero, ¿y qué nos va a calificar el docente? Ahí tenemos ese tema. O peor aún, ¿qué hemos aprendido? ¿La IA me va a ayudar a aprender o aprende por mí? Bueno, curiosamente la IA aprende de usted. El asunto es, ¿usted aprendió de ella? Porque la IA se está entrenando cada vez. ¿Cuándo nos va a ayudar? Cuando me aclara, cuando me organiza, cuando me compara, cuando me está sustituyendo, cuando ya decimos lo que mencionamos hace unos minutitos. Nos hace no leer, nos da el resumen ya hecho, nos evita hacer escrituras. Sí que es cierto que nos puede acelerar el estudio, pero los auditores tenemos una situación que se llama juicio profesional y muchos procedimientos de auditoría lo hacemos basado en nuestro juicio profesional. Curiosamente, en la medida que la tecnología nos vuelve más dependientes, nuestro juicio profesional empieza a irse más para abajo y nos afecta mucho la competencia y debido cuidado. La IA nos va a ayudar a nosotros a leer mejor, a preguntar mejor, a organizar mejor, a validar mejor y a explicar mejor. Y siempre yo le doy un consejo. Si usted no lo puede explicar, quite esa lámina, quite esa idea. Bueno,
¿En qué nos puede ayudar la IA? Ya vamos a irnos a la parte práctica. Primero, a explicar un concepto difícil. Miren, a mí cuando yo analizaba hace varios años, cuando era estudiante decía, pero ¿y qué diferencia hay con deterioro y depreciación? Si la depreciación es pérdida de precio, pero también es por desgaste. Pero el deterioro, o sea, ¿cómo? ¿Cómo me hubiese encantado en ese momento, en vez de recibir el regaño del docente de no poner atención, a que una inteligencia me dijera, mira, te voy a explicar como que si fuese un niño de 12 años? ¿Verdad? Este concepto de deterioro. Le voy a pedir que me escriban acá, en lo que llego a más adelante, qué concepto todavía a ustedes les resulta difícil de aprender. Dígame algún tema, cambios en valor razonable o algún término financiero que sea difícil de aprender y vamos a ver cómo la IA nos puede ayudar a explicar ese concepto de una forma más fácil y cómo podemos aprender a interpretarlo. Y luego aprender a preguntarlo, practicando, comparando y después tomando el timón y hacer hasta simulaciones. Escríbame en el chat qué concepto a usted le resulta muy difícil de comprender o un tema de alguna materia, ¿verdad? Por ejemplo, una de las cosas más difíciles de nuestra carrera, la consolidación de estados financieros. Qué brutalidad esa consolidación, hombre. Eso sí, sí, de verdad que nos quita mucha paz. El impuesto sobre la renta diferido, que mira que cuando calculo el ISR diferido, que entonces a la utilidad imponible, no utilidad financiera, pero solo le quito la renta corriente porque no me va a pegar la utilidad del estado de resultado con la que dice el balance. No, ya me confundí, ya topé. Ya no quiero, ¿verdad? Ya no sé qué hacer. Entonces, ¿en qué nos puede ayudar? En normativas contables, hacer partidas pero con asistencia, a elaborar matrices de riesgo, hacer esos mapitas de calor, a elaborar procedimientos de auditoría basados en el juego de los riesgos inherentes de control de detección, materialidad, entre otros. Aquí mucho ojo en costos. Si utilizan IA para costos, créanme que patina mucho, porque en el contexto salvadoreño nosotros manejamos los costos de una forma distinta. Y ya me ha pasado que los estudiantes me lo han resuelto con IA y le digo, con buena intención lo hiciste, pero la IA te falló, ¿verdad? Porque el contexto nuestro es distinto. Entonces, allá hay que tener cuidado en costos. Es más, hay investigaciones que han demostrado que la IA para cuestiones de contabilidad patina mucho porque dice que la contabilidad no es tan fácil, sobre todo la contabilidad con normas, porque se basa en criterios. Y en las mismas herramientas de ella dicen que hay varias áreas en las cuales es bien difícil, psicología y contabilidad, entre otras. Para tributación, mira, a mí me ha sacado de unas dudas al analizar las retenciones a veces a los no domiciliados, a veces cuándo retener el 25, cuándo retener el 20, el tema de la liquidación, ¿verdad? Me ayuda bastante. Entonces, más que ayudarme a hacer un buen trabajo, que me ayuda a comprender. En economía, me puede ayudar a concebir términos como inflación, depresión, tema oferta-demanda, política pública. Vamos, que cuando yo era niño, yo me preguntaba, ¿y por qué todo no se soluciona que la máquina imprima dinero? Y me acuerdo que los profesores de economía me lo explicaron, pero todavía ya graduado, decir, ¿por qué no se soluciona? Y bueno, un día de esos le pedí a la IA, mira, explícamelo, pero bien hecho. Y le decía, todavía no te comprendo. Y ya de pronto le empecé a dar unos prom adecuados y me lo explicó de una manera poderosa. Al igual que finanzas, en administración me puedo auxiliar para que me haga FODAS o que me los valide, que me dé tips de ideas que yo le estoy preconcibiendo para tácticas de emprendimiento, que le dé un dato para que haga analítica, que al fin y al cabo la IA utiliza mucho esos datos para analizar patrones, entre otros. Y acá yo me voy a referir a la que yo considero la herramienta de inteligencia artificial del momento, Notebook LM, conversando con la IA. Notebook LM es una herramienta que utiliza IA generativa, pero se basa en investigación de fuentes. A diferencia de ChatGPT, Gemini, Cloud, que tiene un universo vasto, Notebook LM dice, no, ¿sabes qué? Me voy a volver tu asistente exclusivamente en ese tema que querés trabajar. Te voy a dar dos opciones. Me cargas tú los datos y esos datos van a ser mi Biblia, mi universo, o me puedes pedir que yo busque fuentes, pero tendrías que ir validándolas una por una.
Entonces, Notebook LM ahorita es la maravilla del momento porque cargo fuentes, pregunto, verifico y como toda tecnología que está mejorando, ahorita las versiones gratuitas están limitadas, pero poco a poco se va a democratizar y más que tarde que temprano aparecerá alguna otra herramienta que haga lo mismo, pero tal vez a costos menores. Lo que me gusta de Notebook LM es que no se dedica a responderme cosas que a mí me agradan, sino que todo me lo hace en la fuente. Y una de las cosas que aprendí es que si uno le carga una fuente que tiene un dato erróneo, me lo dice como que si fuese cierto. Justamente yo, para preparar una clase y enseñarle a los chicos acerca de inteligencia artificial, hay dos tipos de IA por naturaleza. Una se llama la IA débil, que es la que estamos viviendo hoy en este momento. Imagínense que se le llama IA débil. Y la otra es una IA fuerte, la que va a ser capaz de pensar de forma autónoma. Esa IA existe solo en la utopía. No sabemos si los que estamos acá vamos a llegar a verla. Pero yo coloqué un ejemplo de lo que pudiese ser la IA fuerte. Y le cargo la fuente y de pronto le digo que hiciera preguntas para poder comprender el tema de IA. Y una de las preguntas era que diera un ejemplo de IA fuerte. Y puso ese ejemplo que yo coloqué, que era una utopía. Entonces me lo tomó como que ya existía, porque decía, ¿existe a la fecha? ¿Y ya fuerte? Sí, no, no, incorrecto, sí existe. Y te pongo este ejemplo. Entonces ahí me di cuenta también de que Notebook LM necesita un filtrado terrible, pero todo va a depender de cómo le sepamos preguntar. Una vez que preguntamos, verificamos fuentes y nos va a ayudar un montón. Generalmente, no todas las herramientas nos van a servir. Existen IA generativas, que es este caso. Existen herramientas predictivas que son muy útiles para auditoría, para finanzas, para estadística. Tenemos inteligencias artificiales de aprendizaje profundo que trabajan con aprendizaje reforzado, que es como cuando yo le doy un rompecabezas y le doy el molde y le doy las piezas y le digo, así te tiene que quedar. O le puedo dar también una inteligencia artificial de aprendizaje no supervisado, en el cual simplemente le doy todas las piezas sin darle el molde y que lo arme. O puedo basarme en una herramienta exclusiva, Notebook LM. Pero insisto, tiene sus matices. Puede interpretar mal. Todo va a depender de cómo yo le pregunte. Y es bien importante saber preguntar. Yo cuando voy al médico, yo veo que el médico hasta hace mala cara porque yo le pregunto un montón. Pero imagínense que yo me quedo callado y yo no le sé, pues que doctor, fíjese que a veces me duele de este lado o siento como una presión, no sé qué cosa. Y si yo no sé explicarlo, el doctor me va a dar un diagnóstico que no es. Lo bueno es que Notebook LM me ayuda a generar citas, pero la cita no sustituye lo que yo estoy leyendo, sino que solamente me está indicando la fuente de verificación. ¿Qué es lo complicado de estas herramientas? Lo sigo insistiendo, las alucinaciones. Es bien fácil ver la alucinación, porque a veces le dice, sí, Cristóbal Colón descubrió América en 1620. No, 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 nada que ver, esa fecha no se me olvida, 1492. En efecto, fue en 1492 cuando Hernán Cortés dijo tierra. Y uno, no, fue Rodrigo de Triana, estás alucinando. Sí, tienes razón, trataré de mejorar, pero el problema es cuando nos hace un convencimiento tan increíble, puchica, que bien referenciado está, y no alucinó, confabuló. Es decir, que rellenó un hueco de un conocimiento que no sabía, pero quiere darnos siempre una respuesta, y yo le temo más a la confabulación. Lo otro es que yo a veces le he cargado citas o documentos que yo he hecho y los pone como referencia universal. Y yo digo, no, esa fuente solamente era para consultar, no la tomes en cuenta. El otro tema es que si yo le cargo un documento que tiene restricción de derechos de autor, entonces podría verme en un problema. Y hay que tomar en cuenta que estas herramientas siempre es importante colocar una declaratoria, ¿verdad? De que se utilizó la inteligencia artificial para generar. La otra cosa es volverme demasiado dependiente. El otro tema es que muchos, sin darnos, bueno, sin mala intención, le subimos datos de clientes de trabajo, exámenes de sangre,
Le subimos ultrasonografías, subimos datos financieros, contratos a la IA sin filtro. Y la IA en las letritas chiquitas nos dice todos los datos que usted suba no lo vamos a utilizar de forma coherente, pero sí va a alimentar los metadatos. Si usted le subió información de una empresa generadora de energía que tuvo problemas financieros por una crisis, qué sé yo, y que le analice tal situación, más adelante cuando alguien le pregunte qué problemas pueden enfrentar las empresas que tienen crisis en cuanto a generación de energía, y nos va a responder, sí, hay casos en los cuales y va a empezar a referenciar sin decir el nombre, pero de ahí tomó ese dato. Tenemos en El Salvador una ley llamada Ley de Protección de Datos Personales, que implica que si una empresa está utilizando datos para obtener información para fines de mercadeo, para fines de estudio, para fines de obtener ingresos, debe informarnos a nosotros qué datos está utilizando. Así que tenga mucho cuidado de no subir la información confidencial. Si ya lo hizo, ni modo, eso no puede quitarlo, pero hay que ser un poquito más cuidadoso en ese sentido. Y lo otro es que siempre pregúntele, que revise y dude de todo lo que parece que sea correcto. Entonces, ya que somos auditores, auditemos. Bueno, ética académica. Insisto, no presentemos algo que es nuestro. Seamos transparentes. La misma ley de fomento a la IA dice, lo hizo con IA, fabuloso, pero póngale un apartado que se auxilió con IA. De nuevo, el tema de privacidad y aplique el hecho de saber cómo subir datos confidenciales. Puede omitirle los encabezados y decirle, colocarle dentro de la configuración de que la información que la va a colocar no la utilice para sus metadatos de análisis. Entonces, las herramientas sí son artificiales, pero nosotros somos los encargados de generar criterio. Y les doy un consejo: lea, pregunte, verifique y defienda. Es la forma más fácil de estudiar con IA. Lea primero, pregunte después, verifique siempre, defienda con criterio. Sáquenos el jugo a nosotros. Cada vez que quieran saber algo, sáquenos el jugo. No tenga miedo de preguntar. Yo le digo a los alumnos, le digo, ¿usted va al hospital a qué? Ali, cuando voy enfermo, que fíjese que tal cosa, vaya. ¿Usted va a la iglesia a qué? Bueno, porque me siento pecador, porque siento que necesito de Dios, ¿verdad? Y usted va a la universidad o a la escuela a aprender. Entonces, ¿por qué a los únicos que no van a la iglesia son los santos, ¿verdad? Los únicos que no, bueno, los pecadores que no quieren, o los únicos que de pronto no van al hospital son los que están sanos, a menos que quieran ir a hacerse un chequeo. Entonces, si yo voy a un centro de estudio y no pregunto por miedo, o por pena o por no quedar en evidencia, no estoy logrando el objetivo. Entonces, yo siempre le digo a los chicos, pregunte. Es mejor que la pregunta suene un poco boba, pero eso tal vez va a ser para otro, que se va a burlar de nosotros, ¿verdad? Pero ese no va a estar a la hora que estemos defendiendo frente a un cliente y digamos, aquí tuve que haber asimilado aquella respuesta, ¿verdad? Entonces, tengan mucho cuidado. La tecnología, en este caso de esas herramientas, lo que necesita no es que usted le diga que haga tal cosa, se lo tiene que pedir en un lenguaje de ellos. Ese lenguaje tiene un nombre, se llama prompt. El prompt debe ser muy, muy, muy auténtico. Y es más, las mismas IA nos dicen, si no sabes cómo pedírmelo, yo te puedo apoyar. Entonces, al principio puede ser que nos apoyemos de la IA para que esta misma nos genere prompt. Si queremos comprender un tema, entonces dígale, con base únicamente en las fuentes que te cargué, haz tal cosa. Si quiere aprender conceptos, identifica conceptos básicos y quiero que por favor los expliques o los detalles de forma analítica. Quiero que elabores una matriz con toda la información que has buscado, señalando fuentes y tal, tal. Hacer preguntas críticas. Siempre validar, ¿verdad? Y siempre que le haga algunas preguntas. Aquí hay un caso aplicado, pero en este caso aplicado yo quizás quisiera ver si alguien puso, a ver, dice aquí saldos acreedores y deudores, dice Fanny.
¿Cómo saber la naturaleza de las cuentas? Que es algo bien interesante, nos confunde al principio en contabilidad, ¿verdad? Diferencia, dice Sandra, entre retención y percepción. Ok, me parece muy bien, me parece muy bien. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Yo en este momento, dice Liz, sí, la IA es muy útil, lo malo que no ayuda a razonar. Todo va a depender de cómo nosotros la utilicemos, pero por defecto no nos va a ayudar. Tienen toda la razón. Miren, Notebook LM viene de forma nativa en herramientas de Google. Simplemente creamos un cuaderno que es como una materia, de eso sí se llama, materia, ¿verdad? Perdón, cuaderno de apuntes de aprendizaje profundo. Y quiero ver el tema. Vamos a pedir acá, como decían, saldo acreedor y deudor. Esto que le estoy de saldo deudor y acreedor, ¿cómo sabe la naturaleza de las cuentas? Entonces vamos a hacer lo siguiente, fíjese bien. Necesito saber todo lo relacionado con la naturaleza de las cuentas. En esta ventana de texto, todo lo que yo le escribo a la IA es un prompt y todo lo que le estoy escribiendo también está consumiendo recursos. Eso se llama tokens. Usted sabe que la IA no sabe, no desconoce el contexto de lo que le quiero preguntar. Simplemente cuando dice necesito qué, y empieza a buscar 100 millones de preguntas relacionadas con la palabra necesitar. En la medida que le estamos escribiendo, va intentando hacer conectores. La naturaleza de las cuentas, sobre todo las cuentas deudoras y acreedoras en contabilidad básica. Necesito que generes un prompt, fíjese bien, adecuado para pedirte que busques esos datos en fuentes verificables. Es importante que no inventes, que contrastes, que cites, que cuestiones la calidad de la fuente. Haz el prompt. Solamente le estoy pidiendo el prompt porque yo no sé de prompts en este ejemplo hipotético. Y entonces va a intentar investigar en sitio web acerca de esto. Y nos vamos a dar cuenta que la misma ya nos va a decir, hey, no era así de esa manera que tenías que preguntarme. Y me está dando unas fuentes adecuadas. Me dio 7 fuentes. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Acá, dentro de estas herramientas, yo voy a utilizar acá lo mismo y le voy a decir, fíjese bien lo que voy a hacer. Estoy en Notebook LM intentando comprender dos dificultades. Por un lado, saber sobre lo relacionado con la naturaleza de las cuentas en contabilidad. Es decir, saldo deudor, acreedor, leyes del cargo del abono, así como también en aspectos tributarios, la diferencia entre percepción y retención. Así que necesito hagas un prompt adecuado para Notebook LM, en la cual no debe inventar fuentes ni citas falsas, que contraste todo y disminuya el riesgo de confabulación y alucinación. Que revise textos
académicos y leyes respectivas de El Salvador. Eso es bien importante. Genera el prompt. Y a partir de ese momento yo voy a eliminar todo esto porque definitivamente no es lo que yo quería hacer. Y vamos a pedirle un prompt adecuado. Y nos dice prompt para Notebook LM. De entrada, me ha creado un prompt que no le va a caber a Notebook LM porque la ventana de texto es muy pequeña. Entonces, tengo que hacer un poco más fino, pero veamos qué nos dice. Ah, actúa como experto en contabilidad financiera, contabilidad básica y tributación salvadoreña con enfoque académico y jurídico. Necesito que me ayudes a comprender dos grandes temas. Y desarrolla naturaleza de las cuentas, al deudor acreedor, la de cargo y de abono, y desarrolla básicamente lo que yo quiero que me explique. Y la diferencia entre percepción y retención en materia tributaria. Debes trabajar únicamente con las fuentes cargadas en Notebook LM, no inventes leyes y listo. Ahora, lo que le tengo que decir es que este prompt es muy largo para Notebook LM. Ojo, ahorita por temas de tiempo me estoy saltando lo que yo expliqué. Y es que tengo que revisar palabra por palabra para irlo validando y corrigiéndolo. Lo que pasa es que si lo hago ahorita, se nos hacen las 10. Yo voy a estar asumiendo que lo que me está dando ahorita es adecuado por tema didáctico, pero yo tengo que ir validando uno por uno. Así que por el momento le voy a decir que el prompt me lo genera más corto. Y ya me está diciendo, tenés razón, una versión compacta para notebook, más directa y sin tanto relleno. Igual, importante que cada vez que usted interactúa con una IA, le diga cómo quiere que actúe. Actúe como psicólogo, actúe como contador experto, actúe como perito evaluador, actúe como profesor. Siempre pídele que actúe como alguien. Y bueno, vamos a pensar que este prompt está adecuado. Yo lo voy a copiar por acá. Me voy a ir al Notebook LM y es bien importante. Tengo dos opciones para trabajar con Notebook LM. Le cargo yo las fuentes acá. Dice subir archivos y subo todos los archivos que tengo, código tributario, recopilación de leyes tributarias, reglamento de aplicación, sentencias de la Corte, eh, del Tribunal de Apelaciones, la normativa técnica, mis apuntes, se lo subo todo, que es lo adecuado, que es lo ideal, o puedo pedirle que haga una búsqueda con aprendizaje profundo. Así que le voy a colocar yo acá mejor que lo busque porque no tengo nada y veo que aquí me aparece azul. Significa de que todavía queda espacio para seguir escribiendo. Si yo sigo escribiendo y ya me queda en gris es porque la ventana de texto ya me agotó los tokens. Acá la clave es que nos da varias opciones para buscar. Una es en la web, otra es una fácil búsqueda, pero yo quiero que sea fino. Y lo que voy a hacer es decirle que me haga aprendizaje profundo. Esta opción, Deep Research. Le damos acá y vamos a tener paciencia mientras empieza a hacer una búsqueda. Les voy a mostrar que esta herramienta es capaz en la versión gratuita de hacerme un podcast y me hace un podcast de 25 minutos más o menos como que si fuese un programa de radio del mismo tema. Necesito que hagas un podcast relacionado con percepción y retención, ambientado con un ejemplo práctico. Retención de IVA y percepción de IVA. Haz énfasis en esto y esto, lo otro, y se va a tardar unos 20 minutos, pero le va a hacer un podcast como que si fuese una cápsula radial, con ejemplos, con risas. No, es una barbaridad. Limitantes, la versión gratuita, 3 diarios. No por cuaderno, sino 3 por día. También puede hacerme una presentación, me da 10 diarias. También puede hacer un video, 3 videos diarios. Un mapa mental, ese mapa mental sí me lo hace de todos los documentos que encontró. No es tan atractivo usarlo.
Informes, ya vimos que lo mejor es que yo lo haga, pero sí tiene una función para hacerme un informe personalizado. Para exponer, hace tarjetas didácticas, muy interesantes. También uno puede preguntar, ya vamos a interactuar. Y una de las cosas más maravillosas son las infografías. Ya vamos a hacer infografías. Y recientemente le han incorporado tablas de datos. Ya está trabajando con hojitas de cálculo. Presentaciones 10 diarias, videos 3, podcast 3, informes creo que 10, tarjeta didáctica creo que 10, cuestionario no recuerdo cuánto da, infografía solo 3 porque consume muchos datos. Importante que no le demos directamente acá, sino a la flechita, porque si le damos directamente acá, nos va a hacer un resumen de audio de de las 500 fuentes que encontró. En cambio, si lo hacemos acá, le pegamos el prompt. Y si yo no sé hacer prompt, bueno, se lo vamos a pedir otra herramienta. O aquí mismo. ¿Sí? Es más, para adelantar, le voy a decir, voy a colocar por acá. Ahora necesito un prompt para que se elabore una presentación en Notebook LM sobre el tema de naturaleza de las cuentas. Así que necesito el prompt para todas las diapositivas, al menos 10, que incluya ejemplos y citas según APA, séptima edición, como tal, que me haga el prompt. Mientras acá me está cargando. Y le voy a decir también que haz un prompt para que elabore, yo creo que no he hecho infografías hoy, una infografía sobre percepciones y retenciones que trata el código tributario. Perdón que estoy escribiendo rápido y estoy emitiendo algunas mayúsculas iniciales. Explicado paso a paso. Ok, vamos a ver si este prompt está muy largo, pero vamos a ver. Mientras se está analizando, eso se llama aprendizaje profundo. No es búsqueda web, sino que está buscando cuál sería la contraparte, que yo tengo que ir viendo fuente por fuente y muchas de esas fuentes no están en mi idioma. Así que el telegrama es aprender inglés, porque muchas de las fuentes no van a estar ahí en el idioma nuestro, pero a veces hace de traductor, ¿ya? Así que teniendo la paciencia respectiva, podemos colocar acá cuaderno de contabilidad. Este va a ser nuestro cuaderno. Creo que permite 50, no sé si son 50 o 500 cuadernos por todo, no recuerdo ahorita. Ya la versión de pago permite más, ¿verdad? Así que una vez que está buscando fuentes, me las va a colocar de esta manera. Ahora, este es el prompt para la presentación. Para mí está bien grande el prompt, pero vamos a ver si lo acepta. Y luego para la infografía. Actúa como experto de tributación y docente universitario, elabora infografía clara y ok, y sigue. Miren este gran prompt, hacerlo a mí me tocaría un mundo. Lo ideal es que yo lo haga. Por temas didácticos le estoy pidiendo a la IA que me lo genere. Pero les digo que hay hasta carreras que se llama ingeniería en prompts. La clave es el prompt. Si el prompt es adecuado, le va a dar una cosa maravillosa. Se suele equivocar, algunas presentaciones le da un poquito cortaditas, a veces confunde algunos términos, pero bueno, ya terminó de cargar información, de analizar, perdón, de recopilar, perdón, ahora está analizando y me va a devolver los principales datos. Como les mencionaba, tenemos varias herramientas por acá para irlas trabajando. Yo lo que más recomiendo son los podcasts. Le sube la clase, le sube los apuntes. Imagínense que está trabajando con el tema de ese que mencionábamos, de la naturaleza de cargo y abono, un podcast. Y media hora le va a explicar la naturaleza de cargo y abono. Y si usted le dice, quiero que me lo explique como que si tuviera 12 años, se lo hace así, con dibujitos.
o quiero que me lo explique como que si tuviera unos 20 años, ¿verdad? Y usted tiene 20 años, porque el lenguaje que utiliza el docente a veces es muy técnico y siento que me confundo. Le hace el prompt adecuado y el podcast adecuado, en un tono jovial, algo que no sea aburrido, se lo puede hacer. Entonces, todo está en saberle pedir. Bueno, ya dice que me hizo las fuentes, hay 52. Voy a asumir que ya las revisé uno por uno. No lo haga allá afuera porque yo solo tengo ya 10 minutos o 12, pero yo voy a asumir ahorita que ya las revisé, que ya las validé. Así que no me vaya a regañar por no predicar con el ejemplo, pero si no, no termino. Vamos a pensar que ya las revisamos. Y mire, aquí puedo ir viendo fuente por fuente. Buscar todo eso en la red me hubiese llevado a mí mucho tiempo. Entonces, en este momento, hasta ha visto videos en YouTube, vean resoluciones o consultas que han hecho los contribuyentes. O sea, uno ha hecho una búsqueda con Deep Learning poderosa. Hay que ver con las leyes también, que busque leyes actualizadas. De pronto, si le pido la interpretación o el análisis de la interpretación auténtica de lo que se acaba de aprobar, hay que cargarle el adecuado, ¿verdad? Y aquí está cargando toda la cantidad de información. A partir de la carga de la misma, nos mostrará un resumen. Y bueno, en este caso le voy a decir, bueno, actúa como profesor de contabilidad y explica la naturaleza de las cuentas. Pero primero, hazlo como si yo tuviera 10 años, ya que me dificulta saber cuándo una cuenta es deudora y acreedora. Por ejemplo, lo voy a colocar acá. Los anticipos a clientes y anticipos a proveedores. Me confunde y los hago a la inversa. Mientras se lo pregunto, yo acá tengo los prompts para que en el tiempo poco que tengo me lo genere y vamos a revisar si lo hace de forma adecuada. No, creo que me subí mucho. Ok, esta sería hasta acá. Vamos a pedirle una presentación y aquí le pego el prompt y que lo genere. Paciencia porque no lo hace en el momento, pero el resultado es interesante. Y luego el prompt para la infografía. Esta sí la hace un poco más rápida. Espero no haberme agotado los prompts para la infografía porque son 3 diarios. Y como soy muy travieso, entonces vamos a ver la infografía. Épale, le di clic donde no era, así que tengo que irme acá. Me generó una infografía de lo que no general. Vamos a generar. Así que está generando dos infografías porque le di donde no era. Y me está generando una presentación, pero lo que lo hace me está diciendo, hola, como tu profesor de contabilidad, me encanta que preguntes esto. No te preocupes, entender la naturaleza de las cuentas es como aprender las reglas de un juego. Una vez que lo captas, todo fluye. Explicación para un niño de 10 años. Imagina que tienes una mochila y una lista de tareas. Las cuentas deudoras son las que están en tu mochila o lo que otros te deben. Piensa en tu mochila. Todo lo que guardas ahí, tus juguetes, tus colores, tu dinero, es tuyo. Si un amigo te pide prestado un carrito, él te debe un carrito. Todo lo que tienes o que tienes derecho a recibir vive en el lado izquierdo, se llama debe. Y ahí me va explicando las cuentas acreedoras, las que tú le debes a los demás. Piensa en tu lista de tareas o deudas. Si tu mamá te dio permiso de jugar, pero te dijo que luego debes limpiar tu cuarto, tienes una obligación. Si un amigo te prestó un borrador, tú le debes un borrador. Todo lo que tienes que pagar a otro vive en el lado derecho, se llama haber. El misterio de los anticipos. Aquí es donde te confundes.
Para no volver a equivocarte, anticipa proveedores. Tú eres el jefe. Imagina que vas a la tienda de cómics y quieres una figura que llega mañana. Le pagas al vendedor hoy mismo, ahora tú tienes un ticket mágico. Ese ticket dice que el vendedor te debe una figura. Como es algo que tú vas a recibir, es un activo. Está en tu mochila de derechos. Por eso es deudora. Y así me sigue explicando, poco a poco. Y ahora yo le digo, bueno, ya entendí y todavía me da hasta preguntitas así, sugerencias. Bueno, ahora ya entendí, explícalo técnicamente. Y ahora sí, ¿verdad? La herramienta sí ya nos va a explicar de una forma un poco más técnica. Y está buscando las fuentes y dependiendo la calidad de la fuente, así va a ser la calidad de la respuesta. Mientras, vamos a esperar a que nos caiga, a que nos cargue la presentación. Esta primera la cargó, pero esa fue la que yo me equivoqué. Y me dice, bueno, ahora que ya estamos hablando entre pares, ya me está hablando de la naturaleza de las cuentas, activos, pasivos, patrimonio, el caso técnico de anticipos, cuentas de resultado, y ahora yo puedo seguirle preguntando. Y me da hasta preguntas sugeridas. Pero como yo les digo, mejor ustedes pregúntele, porque si no estaríamos evitando la parte cognitiva. Mejor usted hágale la pregunta. Mira, vez usted empieza a entender y que se lo vaya explicando, dígale, bueno, necesito estudiar. Como necesito estudiar, necesito que haga un cuestionario. Y aquí diga, quiero un cuestionario acerca de contabilidad básica. Por ejemplo, vamos a colocarlo por acá, sobre si una cuenta es pasivo, activo, patrimonio, entre otros. Naturaleza de las cuentas, saldos deudores y acreedores. Necesito estudiar y probar mis conocimientos. Vamos a pedir lo que me lo genera y mientras vamos a ver ya la guía de retenciones, que sería la infografía. Y miren, hacer esto antes en Canva, esto era una brutalidad hacerlo. Bueno, yo voy a descargarla y mejor la voy a ver por aquí. Y es una barbaridad lo que hace. Me explica el tema de la retención. El agente comprador descuenta un porcentaje para pagar a su proveedor. Comprador, fisco, vendedor. Mira, esa es la base legal. No le pedí que me colocara los artículos, pero los pudo haber colocado. Me hace una comparación técnica del código, sujeto agente, efecto para el afectado, documento de soporte. Me habla de la percepción, base legal en El Salvador, errores frecuentes. Entonces, creo que me ayuda muchísimo a entender. Ya tengo la presentación. Veamos cómo está la presentación. Ah, el cuestionario tengo, perdón, el cuestionario. Y aquí me hace la primera pregunta y me dice, ¿qué naturaleza normal, cuál es la naturaleza normal de una cuenta de activo y en qué columna aumenta su saldo? Naturaleza de activo. No, yo creo que el activo es acreedora o no. No, es deudora. El IC dijo que era deudora y aumenta por el haber. Sí, este tiene que ser. Me dice, no, respuesta incorrecta. La respuesta correcta es los activos representan bienes y derechos controlados por la empresa, por lo cual su saldo normal es deudor y se incrementa. No entendí. Explíquemelo. Y le digo que me lo explique. Y aquí me está explicando por qué yo me equivoqué. Y está buscando en las bases de datos. Y hasta le puedo decir que me dé un ejemplo. Nótese que no lo hace tan rápido, pero por dentro está haciendo una búsqueda brutal. Es comprensible que te hayas confundido, me da ánimos, ya que ese es uno de los errores más frecuentes al iniciar la cuenta. Tu error estuvo en mezclar la naturaleza de la cuenta con dinámica de aumento y me hace la regla de oro y hasta me dicen dónde lo encontró. En la contabilidad financiera, la naturaleza de una cuenta no es solo un nombre, sino que dicta de qué lado de la balanza vive y por dónde crece. Es cierto, aquí, aquí lo dice, aquí está la fuente. Y también acá, de aquí lo sacó. Ah, bueno, ya voy a citar esa fuente. Si una cuenta es de naturaleza deudora, como el activo, su saldo normal siempre debe estar en el debe. Veamos de dónde lo sacó. Aquí lo dice, aquí está la bibliografía.
Vea qué interesante es. Y me voy con la siguiente pregunta. En el contexto de las retenciones de IVA, ojo, la IA utiliza mucho esa palabra. En el contexto es esencial, es crucial. ¿Cómo debe clasificar contablemente el vendedor sujeto retenido el monto que el cliente le descontó? Disminución directa del ingreso por venta. Es correcta. No, no, me equivoqué. El ingreso debe registrarse por el valor bruto facturado. A que me lo explique de nuevo porque no entendí. Y así voy interactuando con la herramienta. Mira qué fácil es estudiar, pero si usted le sabe preguntar. Mientras me explica, voy a ir viendo la presentación. Todavía le falta, vamos a ver si en estos 2 minutos logramos ver la presentación, porque hace unos gráficos poderosos, pero todavía le falta. Yo después de la presentación que me hace, le empiezo a editar diapositiva por diapositiva y le voy diciendo qué me gustó y qué no me gustó y que la modifique. Entonces, vean qué gran ventaja tiene. Y así puedo ir estudiando, ¿verdad? Según el Código Tributario, ¿cuál es el plazo máximo permitido de atraso? Esa sí me la sé, que eran 2 meses. Vaya, ve al fin una buena. ¿Y la base legal? Veamos. Pues sí, porque si me preguntan la base legal, o sea, la respondí bien, pero quiero también saber, ¿verdad? ¿Por qué esa es la base legal? Y le estás revisando el material, ¿ya? Y así va. Siguiente por siguiente, la cuenta de gasto y costos comparte la misma dinámica de comportamiento. ¿Cuál es el saldo normal? Debe ser nulo, no nulo, porque al final del año quedan valor cero. ¿Se acuerdan que dijeron en clase el profe de que en la partida de cierre quedan con saldo cero? Pero aquí me está diciendo que cuál es el saldo normal. No debe ser nulo. No dice que debe deudor, pero que me lo explique. Y así voy interactuando. Si se dan cuenta, estoy dominando la IA. La IA no me está dominando. O sea, no, no la estoy utilizando yo como ese perrito que yo voy queriéndolo dominar y es el que me va jalando, sino que yo le estoy interactuando. Importante, incentivar pensamiento crítico, leer, cuestionar, escribir, dudar, validar. Creo que son de las cosas más interesantes. Se me ha acabado el tiempo, pero tal vez en las preguntas que haya termina la presentación. Mira, tiempo terminó a las 8 en punto. Debe haber cargo, abono y saldo normal en contabilidad financiera. Vamos a ver. Me hace una hoja de ruta y dice que las 3 competencias técnicas que van a desarrollar va a ser comprender la estructura de lógica de partida doble, identificar la naturaleza de la cuenta y aplicar la ley de cargo y del abono. Miren, hacer esta presentación en 10 minutos yo no tendría tiempo para hacer este diseño gráfico tan poderoso. El fundamento innegociable del equilibrio patrimonial. Sí, mira el balance y cabal, ¿verdad? La ecuación, activo igual pasivo más patrimonio. Qué bonito, me hubiese costado a mí hacerlo así en PowerPoint. La clasificación de los elementos. Ajá, ve aquí lo que decían en clase. Pero para mí me lo enseñaron patrimonio. Bueno, le puedo pedir acá a la herramienta en la edición de que en esta presentación, en lugar de capital, mejor usar patrimonio. No lo voy a ejecutar ahorita, ¿verdad? Porque no es ese el tema, pero yo puedo ir corrigiéndolas todas y después que me las genere de nuevo. Y sigo. Ajá, ¿y qué más tiene? Explica la naturaleza de la escuela. Cabal, la T de la clase, sí. Ajá, cabal, aquí está lo que nos enseñaron, ¿verdad? Ajá, de los deudores, sí. Vaya, me queda más claro. Y esta de los pasivos. Ujú. Sí, está bien explicado. ¿Qué significa cargar y abonar? Debitar. Por eso que le pone débito contra crédito cuando hace partidas la IA. Ok. Sí, ahora voy entendiendo. Me da una matriz bien fácil. Aumenta por cargo, disminuye por abono y me da un ejemplo de cuenta. Mire, me interesa. Y hasta me da la fuente bibliográfica de donde la tomó. Y hasta me da un ejemplo de una empresa que inició con $2,000, la partida contable en forma de T. Ve qué interesante. Me da otro ejemplo de adquisición de inventario de crédito. Es interesante para estudiar. Y hasta me enseña cómo no equivocarme, errores. Un cargo siempre significa que la empresa tiene más dinero. Mire qué interesante. Miren qué bonito está. Entonces, yo creo que la clave, como les digo, es
saber utilizar la herramienta. Si lo hacemos, nos va a ir muy bien. Yo les agradezco y veamos si tienen algún comentario, pues estoy por ahí a la orden, ¿verdad? Y pues ha sido un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Sí, 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 bueno, no sé si hubiera alguna pregunta de algún participante ¿Sí? al licenciado Daniel Reyes. Bueno, creo, licenciado, que no hay Ok, ninguna consulta. Sí, agradecemos su participación y ¿verdad? Muchas gracias por toda la información, ¿verdad? Que nos compartió, ¿verdad? Muy interesante. Y mira, justamente lo que hablaba de la herramienta de IA, bueno, se me ha escapado el nombre, la textbook, justamente hoy me la Notebook, dijeron, ¿verdad? Notebook, perdón, notebook, justamente hoy a mí, en mi caso, me la compartieron hoy y ya no, ya con lo que usted, digamos, compartió, pues ya voy a practicar, ¿verdad? Terminando de acá. excelente. Bueno, bueno, entonces si no hay consultas de los participantes, bueno, ¿verdad? Como Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos, ¿verdad? Los esperamos en la jornada de mañana, ¿verdad? Y al licenciado, al licenciado Reyes, ¿verdad? Por su participación. Bueno, a la orden. Bueno, Ha sido un placer. bueno, sí, muchísimas Gracias. gracias, licenciado. Muchísimas gracias a todos. Pasen buenas noches. Buenas noches. Saludos, un abrazo.